encontrás la ecuación, una ecuación diferencial que te dice que B es igual, B menos I por R menos la inductancia por la derivada de la corriente respecto del tiempo es igual a 0. Cuando vos trabajás matemáticamente esa ecuación y despejás, por ejemplo, B, no sé si eso lo deben tener en la teoría, pero si vos a esa ecuación la volvés a multiplicar por I, por la corriente, vas a tener B por I, que es la potencia. Entonces vas a tener que B por I, que es la potencia que entrega la fuente, va a ser I cuadrado por R, que es la potencia disipada en la resistencia, más L por I por la derivada de la corriente respecto del tiempo, que esa es la velocidad de transformación de energía en el inductor. Entonces, si vos derivás esa energía respecto del tiempo, es decir, L por I por DI sobre DT, vas a llegar a la expresión final de que la energía es igual a 1/2 por la inductancia por la corriente al cuadrado. ¿Bien? No sé si me he explicado bien, si no, te lo vuelvo a explicar, no tengo problema. Pero sí, se entendió. De ahí viene eso de la velocidad de transformación de energía en el inductor. Bien, perfecto. Gracias. También tenía otra duda, porque cuando te dice, calcula el día que se disipa un segundo en un circuito SL. Te escuché muy cortado, si podés repetirme. Que calcule la energía que se disipa en un segundo. ¿En un circuito RL? Sí. Tendría que haber un problema puntual. ¿Eso está en alguno de los problemas? No, no es de la guía, es otro ejercicio. Bueno, en realidad ahí es lo mismo, a partir de la expresión de la derivada de la energía respecto del tiempo es igual a la inductancia por la corriente por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Entonces ahí puedes integrar entre 0 y 1 segundo y vas a encontrar la energía disipada. ¿Bien? Bien, perfecto. Sí, sí. Partir Gracias. de esa expresión. Bien. Todo eso está en la parte de energía almacenada en el inductor. Bien. Es como todo ese desarrollo. Bien, gracias. ¿Y eso no tiene nada que ver con la potencia? O sea, no la potencia media, como B por I por o no, o eso es en alterno. No, eso es alterno, nada que ver. Acá estamos, esto es corriente continua en un circuito RL. ¿Bien? Sí, ahí entendí. Bien. ¿Alguien más? Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, te escucho bien. Bien, yo hice una pregunta en el foro sobre potencia. No sé si ha visto ese hilo, me lo ha contestado el ayudante o profesor Marata. Sí, no le he visto la pregunta. Bueno, porque no me terminó de quedar claro la pregunta en sí, lo que estaba haciendo, entonces se la quería preguntar, que en la potencia cuando estamos hablando de corriente alterna, el ángulo que estamos considerando cuando calculamos la potencia activa y reactiva, no sabía si considerar el ángulo cuando calculamos la impedancia o la corriente, que va a ser el mismo ángulo, que eso es lo que estábamos ahí hablando en ese hilo, pero con distintos signos. Pero ese signo me cambia los resultados, entonces quería saber directamente qué ángulo tengo que usar siempre cuando estoy hablando de potencia. Mira, el ángulo en realidad es siempre el mismo. Si vos haces el diagrama de impedancia, vas a tener, por ejemplo, hablemos de un circuito en serie, vas a tener resistencia en los reales y reactancia inductiva menos capacitiva en el eje imaginario, y eso te va a dar un Z, ¿no es cierto? Sí. Suponiendo que la reactancia capacitiva sea mayor que la inductiva, va a ser un ángulo negativo, ¿no es cierto? Sí. Va a ser un phi negativo. Eso en el diagrama de impedancia. En el diagrama factorial te va a dar exactamente el mismo ángulo
entre el desfasaje de tensión y corriente. Sí, Es el mismo phi que vas a encontrar. Bueno, y ese mismo phi con su signo es el que vas a utilizar en el cálculo de las potencias. el de la impedancia o el de la corriente, ahí me perdí, profe. ¿Cuál tengo que Es considerar? que es el mismo. Sí, Es que pero es el mismo. el signo, digamos, tiene eso que- lo que me cambia, eso que lo que preguntaba, entonces... Claro, no, a vos te conviene trabajar con el phi, con el signo que tiene en el cálculo de las potencias. ¿Por qué? Porque ese signo es el que te hace darte una idea si el circuito está funcionando de manera inductiva o bien. capacitiva. Perfecto, ¿Entendés? perfecto, sí. Y ese signo, si vos lo consideras luego, te va a afectar en el triángulo de las potencias. Si tu phi es negativo, la potencia reactiva va a apuntar hacia abajo. ¿Bien? Perfecto, sí. Ahora sí, bien, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, bien, de nada. You are now muted. Ahí Josefina está escribiendo, pero si alguien quiere hacer otra pregunta. Josefina pregunta, en el caso de un circuito en paralelo, si me da un ángulo mayor a 0, ¿sería predominantemente positivo? Si el ángulo es mayor a 0, o sea, si tenés un ángulo positivo, exactamente, el circuito se está operando predominantemente capacitivo, porque si vos haces el diagrama fasorial para un circuito en paralelo, la corriente que circula por el capacitor está en el eje de las jotas positivo, y la corriente que circula por el inductor está en el eje negativo. Si luego hacemos IC menos IL y eso nos da positivo, nuestro ángulo va a ser positivo y nos está diciendo que el circuito está operando de manera capacitiva. Eso para paralelo. De nada. Si alguien quiere hacer otra pregunta. Profe, You are now unmuted. profe, ¿se escucha? Sí, sí, te escucho. Bien, yo le quería hacer una pregunta como... ¿Hola? Sí. Una pregunta para que me cierre bien, porque cuando estamos agregando un capacitor o cuando estamos agregando un elemento para que sea resonante, no me quedaba tan claro en algunos casos cuándo agregarlo en serie en paralelo. No sé si le puedo decir bien cómo lo pienso para ver si estoy mal y me dice si estoy errada en las conclusiones que hago. A ver, dale. Bien, a ver, espere Decime. que busque un ejercicio y le digo. Ujú. Bueno, si tenemos un circuito serie que es inductivo, Sí, el XL es más grande que el XC. sí. La diferencia de los dos, eso lo tenemos que igualar a un capacitor, a calcular un capacitor que lo tenemos que agregar en serie. Ujú.
exactamente. Bien, y en el caso que no me quedaba claro del ejercicio 9 que está en la guía, A ver. Ah, ya sé por dónde viene la razón. En este ejercicio, vos lo tenés que agregar en paralelo porque explícitamente te está diciendo que no tenés que modificar el funcionamiento de ese grupito que tiene una impedancia Z. sí, Te lo está pidiendo el enunciado. eso sí, Entonces, perfecto. si vos no tenés que modificar nada en su funcionamiento, lógicamente no vas a conectar nada en serie porque estarías variando la corriente Sí, que va a pasar por ese grupo de impedancia cero. Entonces, en ese caso vos lo podrías colocar en paralelo, lo debes colocar en paralelo. bien, Pero si no te dice nada del ejercicio, vos lo podés conectar en serie. Sí vas a estar modificando la corriente que va a circular por los demás elementos del circuito, pero si no te dice nada, vos lo colocas en serie, igual vas a dejar el circuito en resonancia. bien, perfecto. Eso sí lo ¿Bien? logré comprender. El tema era que lo que no me cerraba era como es un circuito que es inductivo al principio, que también sería el Sí, mismo caso que el XL sea mayor al XC. Al agregarle sí. un paralelo, ¿cómo lo estamos haciendo resonante si el XC cada vez se va haciendo más chico si le estamos agregando un capacitor en paralelo? Eso es lo que no me quedaba claro. A ver, repetime tu Que en razonamiento. el ejercicio anterior, lo que estábamos viendo, que para hacerlo Sí, resonante lo tenemos que agregar en serie para que, bueno, para que el capacitor total se haga más chiquito y el XC sea más grande y pueda llegar a alcanzar al XL, de cierta forma. Y en este sí. caso, que estamos agregando un capacitor en paralelo, lo que no sé qué relación, digamos, en paralelo hacer para que me cierre, digamos, cómo agregar un capacitor en paralelo, si cada vez el XC, a mi punto de vista, se está haciendo cada vez más chico y te dice que el circuito al principio es inductivo, entonces eso no me quedaba tan claro. No te termino de entender el razonamiento. ¿Por qué decís que la reactancia capacitiva cada vez se hace más chica? Cuando lo agregamos en paralelo no se está haciendo cada vez más chico porque el C total, digamos, no hay que sumarlos, digamos, a todos los capacitores, eso es lo que no puedo ver. En el Z total. En los capacitores, cuando estamos calculando como... No es que podemos hacer un cálculo del XC total, eso no puedo ver cómo se puede llegar a entrar en resonancia agregándole uno en paralelo. Eso es lo que no veo. mm, es que no te termino de entender la pregunta. Profe, Sí, sí, creo que lo que dice la compañera es que, bueno, como XC, o sea, la reactancia capacitiva se calcula como 1 sobre W sí. por C. Si nosotros agregamos más capacitores en paralelo, se van a sumar. Entonces, como es 1 sobre W por C, la reactancia capacitiva cada vez va a quedar más chica porque lo estamos dividiendo en un número más grande, digamos. Eso. Bien, bien. Me tradujeron todo lo que quería decir. Eso. Ahí lo entendí. Mira, eso debe venir por el lado de que en las capacitantes, cuando vos agregas un capacitor, en realidad estás trabajando o agregando la parte imaginaria, no de la parte real. Viste que en ese ejercicio vos haces como una descomposición de la parte compleja y la parte real. Sí. Me parece que debe venir por ahí. A ver, espera, déjame ver una cosita. Porque vos despejás. Espérate que lo veo.
You are now muted. No, es que en realidad, mira, es más o menos lo que te decía al principio. Vos estás trabajando en paralelo, ¿no es cierto? Entonces vas a tener 1 sobre la resistencia total o el Z total va a ser igual a 1 sobre el Z1 más 1 sobre el Z2. ¿Me estás escuchando? Sí, You are sí, now unmuted. estoy Sí, escuchando. bueno. You are now muted. Como el circuito tiene que estar en resonancia, la componente J de ese Z total tiene que ser nula, ¿bien? Es decir, lo que te quiere decir es que tus XL y tus XZ, que son los de la parte imaginaria, sean iguales. Entonces la componente en J de ese Z total tiene que ser 0. Y solo vas a trabajar con las partes imaginarias de los capacitores, ¿bien? You are now unmuted. ¿Me Bien. seguís? Sí, Entonces, si vos tenés 0J, 0 parte real, 0 parte imaginaria en ese Z total, luego tenés una parte imaginaria de ese Z, de ese complejito de elementos que tenían una resistencia Z, y luego vas a tener tu Z2, digamos, que es el que vos tenés que agregar. sí, Bien, si vos de ahí despejás, te da directamente el valor de impedancia que tenés que agregar. sí. No te está diciendo que tenés que agregar, no lo tenés que pensar como que si seguís agregando capacitores en serie, en realidad estás haciendo el numerito más chico o más grande, sino simplemente vos te dan un valor de impedancia que tenés que agregar y la tenés que agregar a través de un capacitor. Entonces, si tu Z2 es de, qué sé yo, 10 ohm, vos de ahí directamente despejás la capacitancia que tenés que tener. Bien. ¿Bien? ¿Y por qué no podríamos agregar un inductor? Sí o sí, un capacitor. No dice el problema que es un No, capacitor. dice encuentre qué elemento y dónde, pero no te dice cuál. A ver. Déjame ver. Claro, y tenés que agregar un capacitor porque el comportamiento del circuito es inductivo. El enunciado te dice que el comportamiento Claro. es inductivo. Entonces, si vos querés que no sea inductivo, lógicamente vas a agregar un capacitor. ¿Bien? Si vos a ese circuito que tiene un comportamiento inductivo le agregas un inductor, lo vas a hacer aún más inductivo. ¿Bien? Bien, perfecto. Pero no Por importa, eso, digamos, que quede, cuando hacemos el set equivalente, nos queda negativa la componente imaginaria. no, pero eso, a ver en qué parte te queda negativa. Cuando, no sé si vio, bueno, ahí en el foro. Sí, está bien. Esa componente imaginaria es de tu Z que ya está, del Bien. grupito ese del grupito ese de elementos de inductancia Z, que vos no sabés lo que hay allá adentro. Pero sí es inductivo, por eso te da negativo. Bien, perfecto, bien. ¿Bien? Sí, Por eso ese te da negativo. Pero después tu Z, después, fíjate que después la parte imaginaria de tu Z2 es positiva cuando vos lo despejás. Entonces eso ya te está diciendo que estás agregando un capacitor. bien, perfecto. Bien, bueno, Bien. ahí creo que lo visualizo mejor, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, You are now muted. Profe.
Sí, A mí me quedó la duda, o sea, no lo terminé de entender muy bien. En el foro, creo que era en el ejercicio 1 de la guía 6, cuando decían el problema como que la frecuencia, o sea, daba una frecuencia y sí. la profesora explicó que no era la frecuencia, sino que era la frecuencia angular, digamos. No me quedó claro por qué. Sí, en realidad es como muy sutil la diferencia, digamos. Ahí la frecuencia angular o velocidad angular lo tomamos como el omega, que son ciclos por segundo. Y en realidad la duda de ustedes era que la frecuencia también puede ser ciclos sobre segundo o 1/segundo, y eso es en 1000 Hz. Eh, para mí es muy sutil la diferencia, así como está explicado. Simplemente yo les diría que cuando se hable de pulsación o velocidad angular, lo tomen como que es omega. Pulsación o velocidad angular, omega. Si les dicen frecuencia, lógicamente la frecuencia 1/segundo. De todas maneras, en los problemas del parcial y en los del final se les aclara bien, no se van a dar esas situaciones así medias confusas. Pero sí, tomen pulsación y velocidad angular como omega en ciclos por segundo y frecuencia en 1/segundo, que es igual a hertz. Bien, ¿Bien? buenísimo. Muchas gracias, profe. De nada. You are now unmuted. Profe, yo le puedo hacer una duda de un ejercicio que practicando no lo pude resolver para ver si me podría dar una mano de cómo empezar a resolverlo, que no está en la guía. A ver, decimos. Bueno, nos dan como que si fuera, no sé si lo habrá visto en parciales anteriores, es como una experiencia de laboratorio que te dan una tensión de 50 volts. Una bobina dice que tiene una resistencia de 520 ohm, un capacitor de 2 microfaradios y una resistencia pura de 240 ohm. Y dice que se mide, bueno, las siguientes cantidades: se mide una corriente de 15,5 microamperes y te da los 3 voltajes que se miden en cada uno: la resistencia, el capacitor y la bobina. Y te dice que tenés que Sí, perdón. y te dice que tenés que indicar si es capacitivo, inductivo o resonante. Ese es el ejercicio. A ver, si te están dando sola corriente, ya sabes que el circuito está conectado en serie, ¿no es Sí, cierto? sí. Eh, y te dan las caídas de tensión en cada uno de los elementos. Sí, Vos sabés que vos tenés, conoces con la tensión
suponemos que es la tensión eficaz porque no te dice nada, es 50 volts. Sí, Dividido en la corriente eficaz, que es la que está circulando por el circuito, que son los 15 microamperes, pues ahí vas a tener un valor de Z, de impedancia, ¿no es cierto? sí. Bueno, estoy pensando en voz alta, digo. Dice Z. Bueno, y después, con el valor de la caída de tensión de la corriente, es conocer la reactancia capacitiva, la reactancia inductiva y el R. ¿Bien? Bien, claro. Esa sería, digamos, la cuestión, saber cuánto vale mi XL y mi XC. Y el XL ya me lo están dando de dato. Entonces sería solo averiguar el XC. ¿Cuándo te dan? Te dan la reactancia. Te dice si a una bobina que tiene una resistencia de 520 ohm, yo lo interpreto como que era el XL. Sí, está bien, es el XL. Bueno, entonces, con la tensión, la corriente, puedes empezar el XC. Sí, el tema de eso, que no me cerraba, Sí. porque Sí. cuando yo hago el despeje de todas con la corriente de 15,5 microamperes, el voltaje de cada uno sobre esa corriente, la suma de esos complejos no me tendría que dar los 50 volts. ¿Qué hiciste? Decime de nuevo. Que digamos, eso es como que se pudo plantear de cierta forma de despejar el XC de si tengo el voltaje y la corriente, pero cuando calculo los otros, las resistencias que me dan, si las impedancias, digamos, que me dan. Ay, espera que tengo todo un lío acá cuando lo traté de resolver. Porque, vos puedes te dan BC, Sí, BL y BR. sí, te dan los tres. Ya sé lo que me estás diciendo. Que cuando vos calculas todo eso, la suma no te da 50. Eso, la suma en complejo. BC, en complejo, ¿la hiciste en complejo? Ese era el tema, que no sabía cómo pasarla complejo como para verificar que me dé 50, pero no sé. Bien, porque la suma en complejo te tiene que dar eso, o sea, te tiene que dar un número complejo que después calculas el módulo y ese módulo te tiene que dar 50. Por ejemplo, hagamos el ejemplo con la resistencia. Vos tenés BR igual a I por R. El BR es dato, ¿no es cierto? Sí, Y bueno, el BR, ¿cuánto es? ¿Qué valor es? 3,3. Bueno, entonces vos sabés que es 3,3 más 0J volt, Sí, porque es real, ¿no es cierto? No tiene componente imaginario sí. la tensión en la resistencia. Eso fue lo que hice, Luego, pero no me daba igual el módulo, por eso. Lo puse todo en la calculadora, al BC lo puse en negativo y al BB lo puse en positivo, 0 más o 0 menos, y no me daba 50 el módulo. No sé, entonces tendría que fijarme. Tendría que dar, digamos, eso es como que conceptualmente eso tendría que dar 50. Exacto. Sí, conceptualmente Bien. la caída, la suma de las caídas de tensión en cada uno de los elementos sumados en complejo y después calcular el módulo tiene que ser el B total. Claro. Eso sí, es así. No sé, quizás estoy omitiendo algo, debería ver bien el enunciado. Bien, Pero conceptualmente está bien lo que estás pensando. bien, perfecto. Esa era mi duda, digamos, para saber bien, para verificar si estuvieran bien los cálculos. Bueno, eso era. Y lo mismo, y de igual manera pasa con la corriente si estuviesen sentados en paralelo. Claro. La suma de las corrientes de manera compleja es igual a la corriente, después el módulo es igual a la corriente total. Claro, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, profe. You are now muted. Profe, yo recién pregunté por la velocidad y la energía disipada y eso. Disculpe que retome el tema, pero me quedó una duda. Sí. No te escucho nada. ¿Ahí se escucha? Ahí sí, pero cuando empezaste a hablar te dejé de escuchar.
cuando te pregunta cuál es la velocidad con que la energía se está almacenando. Sí. Hace referencia a la energía en el campo magnético, que tenías que, o sea, te salía el circuito y te decía que epsilon es igual a la inductancia por la variación de energía sobre tiempo, más la, no sé, es que recién dijo una ecuación, no sé Sí. si la puedo repetir, porque creo que es esta, pero estaba en duda. Partir del circuito de RL y aplicas Kirchhoff. Entonces te queda E menos I por R menos L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Bien, sí, hasta ahí sí. Después, si vos pasás lo que está negativo para el otro miembro, te queda E igual a I por R más L por D por DT, ¿no es cierto? Sí. Si después a ese E, o sea, ese potencial, vos multiplicás todos los miembros por I, vas a obtener potencia. B por I es potencia. Entonces Sí. te va a quedar E por I, que es como la potencia suministrada, va a ser igual a I cuadrado por R, que es la energía disipada en la resistencia, menos o más L por Más, I claro, por claro. DI, L por I por DI, Diferencial respecto del tiempo tiempo. sería. Exacto. Bien. Ujú. Bueno, y después, este último término es la energía almacenada en el inductor. Bien. Entonces, si vos haces la derivada de la energía respecto del tiempo y derivás esta ecuación respecto del tiempo y haces algunos pasos matemáticamente, llegás a la expresión final de 1 medio por U igual a 1 medio por L por I al cuadrado. Bien, entonces Bien, perfecto. la variación de la energía en el tiempo, llegas a la expresión, esta última que te digo, de 1 medio por L por I al cuadrado. Bien, sí, ahora sí entendí. Sí, sí. Bien. Muchas gracias. Perfecto, de nada. You are now unmuted. Profe, yo tengo una duda muy simple ahí. Ah, está contestando la Josefina. Le espero si quiere. Ahí está, dale. Bien, cuando nos piden el ángulo de fase entre la tensión aplicada y la corriente, eso siempre nos los da el diagrama fasorial, ¿no? En el circuito serio paralelo. A ver, repetime la pregunta. Que nos Cuando piden el ángulo de fase entre te la tensión sí, y la de corriente. la tensión. Sí, ese es el diagrama fasorial. Exacto. Bien, perfecto. Sea en paralelo o sea en serie. Bien, gracias, profe. Bien. You are now muted. Profe, buenas tardes. Yo tengo una duda también así simple. A ver, Le hago una pregunta. Cuando calculamos el flujo magnético para determinar la FEM inducida, que es la integral de B por diferencial S, el B sería el campo magnético no inducido multiplicado por el diferencial S del B inducido, digamos, ¿no? a ver, el flujo magnético, por ejemplo, en un toroide, por decir un ejemplo, va a ser el campo magnético generado por ese toroide o ese diferencial de superficie, diferencial de área, de el área en la que vos querés calcular ese flujo magnético. No sé si eso responde a tu pregunta. Luego tenés flujo magnético, es la integral abierta del campo magnético por el diferencial S. Sí, profe, era porque por ahí se me hace un problema con los signos, pero sí, es básicamente eso lo que me ha respondido. Bien. Y si no, bueno, no sé, en algunos ejemplos puntuales, cuando vos tenés que calcular la FEM, como el menos N por la variación del flujo respecto del tiempo,
esa variación del flujo, si directamente te dan el valor del campo, es el valor, y lo que varía no ahí en el campo, es el valor del campo final menos el valor del campo inicial. ¿Sí? Pero sería el campo, no es el campo inducido, sino el campo que está generando, por ejemplo, el toroide. ¿Bien? Bien, profe, sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno. You are now unmuted. Profe, eso le quería consultar también de justo que estábamos hablando del diferencial S en un espira. Siempre es conveniente ponerla a favor del campo que esté generando un alambre o algo. Siempre es conveniente ponerlo al diferencial S con esa dirección para que el flujo nos quede positivo. Sí, sí, es, digamos, es conveniente para que el coseno de esos dos vectores te dé coseno de 0 igual a 1. ¿Bien? Bien, y bien, perfecto. No sabría, digamos, si convenía más que quede la FEM inducida en positivo o negativo, pero eso depende cómo nosotros lo elijamos al sistema. Exactamente, exactamente. Va a estar bien de las dos formas. Dependiendo- sí, 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 sí. Perfecto. Bien, bueno, muchas Bien. gracias, profe. De nada. You are now muted. Hola, profe, ¿se escucha? Sí, sí, te escucho. Le quería hacer una pregunta de que en la teoría hay una última parte en corriente alterna que da un ejemplo de una corrección del ángulo de un circuito Sí. y usa una fórmula que incluye potencia, la tangente del ángulo y lo hace con respecto a un capacitor. Y mi duda era si había alguna forma o se procedía de la misma forma cuando tenemos un inductor. Pero de qué es la fórmula? Que no sé de qué fórmula me estás hablando. La fórmula es eh, Hola. Por esto me parece. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, sí, sí se escucha. Ah, entonces Supongo se de estar cortó. buscando la fórmula. Sí, bien. Mientras alguien tiene alguna otra pregunta. profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Perdón, tengo problemas de conexión y se me desconecta. Ah, bien. La fórmula era que era capacitor igual a potencia por tangente de un ángulo menos tangente de otro ángulo sobre Fm eficaz al cuadrado por omega. Sí, mira, la verdad que no recuerdo de dónde el trabajo matemático que se hacía para llegar a esa fórmula. Así que no te sabría decir, no recuerdo eso. Ah, bien, bueno, no hay problema. De todas maneras, para el parcial,
no les van a dar eso. Está buenísimo que lo estudies y que lo preguntes, pero para el parcial no se hila tan fino, digamos. Eso sí está bueno para que lo preguntes para el final. Bien, bueno, muchas gracias, profe. Mira, aprovecho Sí. para consultar. Mañana el parcial es virtual. Te aviso porque si tenés problemas con conexión, trates de ver la manera dentro de lo posible, de solucionarlo. No sé si Sí, todos me habrán parece leído que es el horario. puede ser. En mi casa funciona mal el wifi a esta hora, así que no hay problema. Ya para mañana Sí. no creo que haya problema. Porque si se desconectan más de 5 minutos, se les da como inválido el parcial. Entonces, lo ideal sería que traten de buscar una conexión estable. You are now unmuted. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Cuando estaba viendo los casos de cuando se produce una FEM inducida, una corriente inducida, en el caso de que nosotros estemos moviendo dos espiras y movemos lentamente una respecto a otra, ¿se produce si corriente inducida si lo hacemos lento o sí tiene que ser rápido? A ver, es como muy sutil la pregunta, porque en realidad para que se genere una FEM inducida tiene que haber una variación del flujo magnético en el tiempo. Para que varíe el flujo puede variar o el campo, o el área, o el ángulo entre ellos dos. Sí. ¿No es cierto? O sea, variando cualquiera de esas tres componentes va a variar el flujo. A ver, si el campo magnético varía por decir ¿vale? de 5 teclas a 4,5 teclas en 2 días y no vas a inducir una corriente. Claro. ¿Bien? No vas a inducir una FEM. Pero si esa variación se produce en 2 segundos, sí vas a producir, sí va a haber una variación del flujo magnético y por lo tanto va a haber una FEM inducida. Claro, perfecto. Me da la impresión que si te dice con una variación muy lenta, es como para que contemplen que no hay variación del campo en el tiempo, al ser tan lento. Claro, ¿Bien? eso veía en los videos que subieron que lo hacía rápido, por eso le consultaba y tenía entendido que era rápido, nomás que se producía la corriente. Entonces, por las dudas, tuve esa pregunta. Exacto. Sí, les dice así una variación de manera muy lenta, es como que tienen que considerar que no hay variación del campo en el tiempo. Bien, perfecto. Bien, gracias, profe. Bien. De nada. You are now muted. Hola, profe, tengo una duda. ¿Me escucha bien? Sí. Quería saber cómo se dibujaba la FEM inducida. No sé si es en la misma dirección que la corriente o cómo lo hago cuando me piden una espira, por ejemplo. No, en una espira si te piden, te van a pedir que grafiques el sentido de la corriente inducida, no de la FEM inducida. ¿Bien? Ah, bien. Entonces la FEM no lo tendría que dibujar. No, te pueden pedir que grafiques el vector campo magnético inducido y que grafiques el sentido de la corriente inducida. Acordate que la FEM no es un vector, porque no lo puedes dibujar.
Lo que dibujas es el vector campo magnético y el sentido de la corriente inducida, ¿no? Ah, buenísimo, bueno. Muchas gracias, profe. De nada. Y sí.